Propiamente voy a centrarme más en el sistema electoral que en el sistema representativo, aunque obvio aquí toda la reflexión a propósito de la vinculación entre uno y otro, que ha ocurrido, que ha tenido a sufrir una serie de cambios muy importantes en México este año. El sistema electoral mexicano es un sistema que a lo largo de más de 2 décadas y media, 3 décadas, se ha venido robusteciendo paulatinamente, y que a través de una serie de reformas electorales, y una de las características fundamentales del proceso de cambio político que se enderezó fundamentalmente o que se encauzó a través de la paulatina evolución del sistema electoral en nuestro país, fue precisamente la gradualidad y el acompasamiento de las distintas reformas electorales. En México no hay una reforma fundacional, no hay un gran cambio que haya revolucionado o transformado radicalmente nuestro sistema electoral, sino que el mismo se ha ido modelando y modulando a partir de la resolución de una serie de necesidades que se fueron presentando como necesidades centrales a lo largo de las últimas 3 décadas y que fueron, eso sí, no por la gradualidad y lo pausado de los cambios, no hubo una profunda transformación del mismo, con el consecuente impacto en la representación política. Pasamos, como suele decirse en México, a lo largo de 30 años de un régimen absolutamente monopolizado por un partido político, de un régimen hermético, repelente al pluralismo que se iba gestando poco a poco en la sociedad, a un régimen altamente competitivo, en donde con el paso del tiempo acabaron cobrando carta de naturalización fenómenos típicamente democráticos como las elecciones competidas, la alternancia, la falta de mayorías predeterminadas en los congresos, el fenómeno de los llamados gobiernos divididos y demás. Pasamos de ser el ejemplo, uno de los ejemplos más emblemáticos que utilizó Sartori para esa categoría poco democrática de sistema de partido hegemónico, a un sistema no solo multipartidista, sino de alta competitividad. Las necesidades que a lo largo de nuestra historia fuimos enfrentando fueron, en una primera instancia, la apertura del sistema político. Precisamente veníamos, insisto, de un sistema cerrado, un sistema hermético, de nuevas alternativas, y eso se reflejaba en la representación política, con la mayoría blindada de una sola fuerza que provocó aquello que Carpizo denominó como característica del presidencialismo mexicano, el conjunto de atribuciones no solo constitucionales, sino sobre todo las metaconstitucionales que se derivaban del control absoluto, digamos, de la fuerza en el poder de todos los espacios de decisión pública, o de prácticamente todos. En un segundo momento, luego de que se abrió el sistema de partidos, se abrió mediante la introducción de cuotas de representación proporcional la representación política. El objetivo o las necesidades se centraron en contar con un sistema electoral robusto que permitiera, como se decía hace 2 décadas en México, que los votos contaran y se contaran bien. Ello implicó la creación de una renovación en 3 planos: en el plano de las reglas, por supuesto, en el plano de la institucionalidad electoral y en el plano de los procedimientos electorales. Es algo que relativamente pronto logramos resolver. Estamos hablando de la época en la que nace esta variante mexicana, que luego fue replicada o utilizada en todo caso como uno de los modelos de sistemas electorales, de institucionalidad electoral en América Latina, en el mundo, me atrevería a decir, que es esta lógica biinstancial de un órgano administrativo encargado de la organización de las elecciones y de un órgano jurisdiccional que revisaba las actuaciones del primero y que calificaba jurisdiccionalmente las elecciones. A partir de 1994, sin embargo, las necesidades se enfocaron en una nueva dimensión, en una nueva prioridad, que es la que tiene que ver con la equidad en las condiciones de la competencia, que, como ustedes saben, pues es digamos, la problemática transversal que ocupa prácticamente y que sigue ocupando prácticamente a todos la discusión en torno a los sistemas electorales, pues no solo en América Latina, pero particularmente en América Latina. Desde la elección de 1994 fue emblemática en aquel entonces, que fue, por cierto, la primera elección en la que hubo cifras, no sé si ciertas, pero por lo menos oficiales,
y digo no sé si ciertas porque entonces la fiscalización, el primer ejercicio de fiscalización era sumamente precario, porque no había realmente capacidades de auditoría del órgano electoral. En fin, lo que quiero decir es que a partir con estas cifras, se evidenció que en la elección de 1994, 85% del gasto electoral lo había hecho el partido en el gobierno, con lo cual evidentemente se ponía sobre la mesa la necesidad de una serie de reformas que atacaran el tema de la equidad. A partir de la reforma de 1996 y las que le sucedieron, la de 2007 y la de este año, el tema de la equidad ha sido uno de los ejes articuladores, no exclusivo, pero sí articuladores de los cambios, tanto constitucionales como legales, que se han venido generando. Los ejes, como suele ocurrir, no hay mucha tela donde cortar en esta materia, los ejes para propiciar condiciones más equitativas de la competencia han sido dos. Por un lado, el del financiamiento. En México hay una apuesta muy consistente, incluso hay quien dice que excesiva, por el financiamiento público. Para el próximo año, solamente como parámetro, un año en donde hay elecciones en 17 estados en el país, pero también se renueva la Cámara de Diputados, los partidos mexicanos contarán con una bolsa a distribuir con parámetros equitativos, de equidad, de financiamiento público de alrededor de $400 millones. Ese es el tamaño de la apuesta, en el entendido de que no solamente tenemos financiamiento electoral, sino un financiamiento también permanente. Uno de los ejes, decía, fue el financiamiento, el otro de los ejes fue evidentemente el de los medios de comunicación, que son los dos grandes temas en torno a los cuales orbita el tema de la equidad. Desde 2007 nosotros, como es sabido, apostamos por un modelo digamos de tipo europeo, centrado en la prohibición absoluta de compra y publicidad y en el uso de tiempos del Estado, franjas como se les llaman, que permiten un acceso permanente a los partidos políticos. Por supuesto, el mismo se intensifica durante las campañas electorales y convierte a la autoridad electoral, al IFE antes, al INE ahora, en el órgano rector, digamos supervisor, el administrador del sistema de comunicación político-electoral, pero además en un órgano que tiene potestades para vigilar que las prohibiciones que constituyen este sistema, empezando por la prohibición de compra de publicidad en radio y televisión, efectivamente se cumpla y en caso contrario impone sanciones. A lo largo de todo este periodo, el órgano electoral, los órganos electorales, el IFE y el Tribunal Electoral, fueron sufriendo un proceso de gradual y consistente acumulación de nuevas facultades, al grado de que hay quien ha llegado a hablar de una sobrecarga de atribuciones, particularmente en manos del Instituto Federal Electoral primero. Bueno, la reforma, una pregunta que probablemente, creo que el modelo del IFE y el empaque del IFE, que por mucho es la institución en la que más se ha invertido, electoral en la que más se ha invertido en América Latina, el financiamiento, insisto, con elecciones para el próximo año, ahora el IFE convertido a INE, es de alrededor de $1,000 millones. Estamos hablando de una inversión del Estado mexicano, de la sociedad mexicana en su institucionalidad electoral, que difícilmente encuentra parangones. El IFE, decía, es conocido prácticamente, supongo, por todos ustedes, y además fue reconocido, digamos, como una institución que fue de alguna manera víctima de su propio éxito. Las funciones que se le iban encomendando eran funciones bien cumplidas. No tenemos un alto índice de eficiencia de las instituciones públicas en nuestro país, pero el caso del IFE es una institución paradigmática. Bueno, el IFE ahora ha cambiado a INE y esto ha generado muchas dudas. Me reservo para la segunda tanda una reflexión más específica a propósito del sentido, digamos, de esta reforma, pero concluyo ahora haciendo la siguiente reflexión. La reforma de este año es una reforma que en muchos sentidos, digamos, asume esa lógica de gradualismo y continuismo, de paulatina fortalecimiento y mejoramiento del sistema electoral, pero por otra parte, a diferencia de las que la antecedieron, tiene un carácter rupturista, porque sí hay una refundación del sistema electoral. Por un lado, en temas como la fiscalización o el modelo de comunicación política, hay una mejora y en este sentido una revisión de la institucionalidad, de los procedimientos, de las reglas,
que consolidan y robustecen la fiscalización. Hoy, a reserva de platicarlo más adelante o eventualmente en la ronda de preguntas y respuestas, el modelo de fiscalización mexicano se va a constituir o se está constituyendo, está en fase de instrumentación, en un modelo inédito en el mundo, en donde la fiscalización se hace prácticamente en tiempo real a través de un sistema de contabilidad en línea, y no solamente abarca, como había venido siendo una atribución del IFE hasta ahora, una competencia federal, sino también se fiscaliza a los partidos políticos en la dimensión de las elecciones locales. Ese como ejemplo, digámoslo así, de cómo con las reformas previas, la de este año viene a no innovar un tema, pero sí a ir mejorándolo y robusteciéndolo con el paso de los cambios legales. Y por otro lado, sin embargo, tiene un carácter rupturista, como anticipaba. Esto es así porque a lo largo de 2 décadas, y termino, lo que vinimos construyendo fue la coexistencia, un modelo electoral centrado en la coexistencia de 33 sistemas electorales, uno por cada estado, tenemos 32 entidades federativas y otro más en el plano federal. Sin embargo, se trata de sistemas que tenían una base de homogeneidad, sistemas que tenían algunos canales de comunicación entre sí, pero que implicaban la coexistencia de 32 autoridades electorales, 33 si se toma en cuenta el IFE, autoridades administrativas con ámbitos de competencia claramente definidos, con fronteras claramente marcadas. Ahora la reforma, en cambio, lo que hace es una novedad que justifica precisamente el cambio del IFE al INE, es decir, de lo federal, de ser un órgano federal a ser un órgano nacional. Lo que ha ocurrido es la constitución ahora de un único sistema nacional de elecciones que sí tiene órganos locales, pero tiene un órgano ya no federal, sino de competencia nacional que supone atribuciones entreveradas con los órganos locales. Es un sistema muy complejo, abundo en la segunda ronda, pero creo que ilustra de alguna manera, digamos, o anticipa las razones del cambio, sobre todo por lo que hace a la institucionalidad electoral de un órgano con competencias solo federales, como decía, a un órgano con competencias también en las elecciones locales. Quiero articular esta segunda intervención en 2 temas, uno para finiquitar, digamos, la parte electoral en el caso mexicano y pasar de manera mucho más consistente a hacer algunas reflexiones a propósito del sistema de partidos y la representatividad del mismo, para homologarme, digamos, al plano de la discusión de mis colegas de Aníbal y de Noam. Termino solamente, digamos, esta primera reflexión, que es sobre la que me pidieron específicamente pronunciarme, señalando que la presencia ahora del Instituto Nacional Electoral en el ámbito local, una presencia que podría no haberse comprendido, sobre todo si se piensa que una de las narrativas que estuvieron detrás de esta reforma fue la desaparición de las instituciones electorales locales en México y la conversión o la constitución de una única autoridad nacional para seguir un poco el modelo, digamos, de Brasil o de Canadá, esencialmente, de una única autoridad electoral de carácter nacional. No ocurrió, es decir, sigue existiendo, como mencionaba, la presencia de los órganos locales en las entidades que ahora convergen con esta presencia de una autoridad electoral nacional. Creo que el sentido, sobre todo si se hace un análisis a nivel subnacional de la institucionalidad electoral, de esta reforma fue el de generar algún tipo de estándar homogéneo, digamos, en el empaque y los criterios que son utilizados para organizar elecciones. Un análisis a nivel subnacional de la institucionalidad electoral en México arrojaba una clara disparidad, no solamente en términos de la fortaleza, de las capacidades de arbitraje, sino incluso del empaque institucional. Es decir, teníamos instituciones electorales en algunos estados muy sólidas, en otros casos muy precarias, en algunos casos con estructuras, por ejemplo, para fiscalizar de manera permanente las campañas y en otros casos, o las finanzas partidistas, y en otros casos esta tarea se delegaba a partir de subcontratar despachos de contadores que en alguna ocasión llegaban a ser los mismos despachos contratados por los partidos para administrar sus cuentas. Creo que la reforma debe interpretarse más bien con una lógica de llevar la calidad y los criterios que se han venido forjando
para la organización y administración de las elecciones federales en el ámbito local. Y de ahí la presencia del Instituto Nacional Electoral, que si bien no sustituye, sí busca, sí tiene, digamos, atribuciones para que los criterios que emana para las elecciones federales puedan también ser vinculantes, digamos, en el plano de las elecciones locales. Ahora, en México, y eso de alguna manera explica, digamos, esta lógica rupturista que, como decía, tiene también la reforma de 2014 respecto a esa serie de reformas que se vinieron articulando a lo largo de las últimas 3 décadas. Ahora, creo que en México estamos padeciendo por un conjunto de problemas, además muy particulares. El contexto hace la diferencia, dice el profesor Nolen, y creo que tiene toda la razón, aunque más allá del contexto creo que también nosotros nos homogeneizamos en parte de los problemas que ya aquí tanto Aníbal como Noam están planteando. México no es ajeno a esta falta de brands, para decirlo con Noam, o para decirlo de manera un poco menos o más genérica, pues a esta precarización ideológica de los partidos políticos. Este es un fenómeno mundial que ha venido acompañando la crisis de representatividad e incluso de confianza de los partidos políticos como articuladores de consensos, que en el caso mexicano es particularmente acentuada por el tipo, digamos, de problemas que a lo largo de las últimas 2 décadas estructurales que aquejan a la sociedad mexicana, que a lo largo de las últimas 2 décadas se han venido asentando. Tampoco aquí son temas específicos, son problemáticas específicas o particulares de México, pero que en el caso mexicano tienden a acentuarse y a tener un impacto, estoy convencido, en esta crisis de confianza de los partidos políticos que los estudios de opinión pública reiteradamente nos vienen revelando. Problemas como la pobreza, problemas como la profunda desigualdad, problemas como una muy precaria rendición de cuentas y la consecuente impunidad y corrupción de la, comillas, clase política, así en general, de manera transversal. En el pasado una de las ventajas, si se quiere, para llamarlo de alguna manera, del sistema de partido hegemónico y de la monopolización de prácticamente todos los espacios de poder público por parte de un solo partido, era muy sencillo identificar o atribuir responsabilidades en términos de corrupción o ineficiencia gubernamental. Ahora, el pluralismo, el fenómeno, digamos así, de diversidad política en la representación, lo que ha provocado es, desafortunadamente en el caso mexicano, pero creo que no es un patrimonio, insisto, nuestro de manera exclusiva, una transversalización de la acusación o de los casos de corrupción o de los episodios de impunidad derivados, insisto, de una muy precaria régimen o sistema de rendición de cuentas. En el caso mexicano, además, adolecemos un par de problemas estructurales adicionales que forman parte de este contexto en el cual el sistema de partidos tiene que recrearse. Por un lado, una muy precaria cultura política, y con esto me refiero a la asunción y ejercicio de los valores o de los principios democráticos, no solamente en la convivencia política, sino en la convivencia social cotidiana. Hay un estudio que recientemente realizó el IFE junto con el Colegio de México, en donde muestran que el grado de confianza, que también este es un fenómeno global en las instituciones, va acompañado de un grado de desconfianza. El bajo índice de confianza, quiero decir, en las instituciones, está acompañado de un grado de desconfianza muy profundo en las relaciones personales, con lo cual tenemos un muy precario, cuando existe, y en todo caso erosionado, tejido social. Ese es el bajo bosque, digamos, por no hablar del tema de la inseguridad, que como ustedes saben, en el caso mexicano, además, recientemente ha venido presentando algunos episodios bien conocidos y que son profundamente lamentables. Es el bajo bosque en el cual el sistema de partidos en México tiene que recrearse. Digamos, el pragmatismo electorero de los partidos políticos, así en general, en transversal, por un lado, que ha derivado de una precariedad ideológica, la imposibilidad de identificar brands, como los llamaba Noam, y por otra parte, digamos, en consecuencia, la incapacidad de articular proyectos
no, ya no digo proyectos de acción política que impacten en la economía, en la inserción, que es casi obvia, incluso hasta por la posición geográfica de México y por la política de acuerdos, digamos, de libre comercio, en la que México sigue siendo uno de los principales, digamos, de los principales promotores, o que ha sido los principales promotores en los últimos 2 siglos, pues se traduce en esta lógica de incapacidad de resolver los problemas, en esta lógica de ampliación del descontento con la democracia y particularmente con los partidos. Y hay una especie, digámoslo así, de mimetización de los propios partidos políticos que no logran diferenciarse respecto de los problemas o de la solución a los problemas de algún posicionamiento ideológico, pero lo que es todavía peor, me temo que en el caso mexicano lo que tenemos de manera particularmente preocupante es la incapacidad incluso de diagnosticar lo que nos está pasando. En las últimas 2 décadas, insisto, estos problemas que no son nuevos, lo que ha ocurrido ahora hace algunas semanas como un episodio lamentable de conjunción de crisis de seguridad, de pobreza. No es casual que Guerrero sea un estado en donde están los municipios más pobres del país. Un colega, Ciro Murayama, decía que la pobreza, prácticamente el 50%, 45% de la población está en pobreza, según datos oficiales. Constituyen una especie de ejército delincuencial de reserva. Lo que quiero decir es que todos estos episodios de descomposición social acaban siendo el resultado de una especie de mezcolanza explosiva de todos estos problemas. Y por otro lado, la incapacidad de los propios partidos políticos, no solamente de diagnosticar y de articular propuestas para resolver estos problemas, sino también la incapacidad de diferenciarse entre sí, con lo que se agrava toda la confianza, la crisis de representatividad y la confianza, digamos, en los cauces democráticos. En México, y con esto concluyo, hoy en día estamos viviendo un fenómeno que no es unívoco, pero que corremos el riesgo que no encuentre causas institucionales, no es unívoco ni exclusivo, quiero decir, no es un patrimonio solo nuestro, pero sí corremos el riesgo de que, a diferencia de otros contextos políticos, los cauces institucionales resulten insuficientes para recrear y procesar este descontento, esta inconformidad y esta insatisfacción. Al final del día, digamos, la crisis de los partidos en México, podría alguien decir, bueno, pues en España también tenemos una grave crisis de representatividad, cierto, pero al final del día, digamos, los cauces institucionales se fueron abriendo camino o fueron suficientes para ir procesando a pesar de toda esta inconformidad. Digamos, estos movimientos, estas expresiones de inconformidad, de protesta, al final del día encuentran, si bien no un único aglutinador, en esta nueva expresión política, digamos, un cauce institucional en donde están recreando. En México corremos el riesgo, porque está reeditándose el discurso de la Argentina de hace unos 12, 13 años, de que se vayan todos, ¿no? Pero con un contexto que tampoco los argentinos, afortunadamente digo, tuvieron hace 3 lustros. Es decir, un contexto de inseguridad y de precarización del tejido social que corre el riesgo, insisto, de provocar que los cauces institucionales se desborden. Creo que los fenómenos que tanto Noa como Aníbal estaban planteando, con independencia de las diferencias específicas que creo que tienen que ver más con digamos, el empaque y en todo caso la posición económica en el caso de Aníbal, que ponía el caso mexicano y el caso brasileño, sin mal no te entendí, de manera diferenciada. Sí, lo que estamos teniendo, insisto, en México es probablemente un contexto, una especie de laboratorio que creo que vale la pena estudiar, porque si bien los fenómenos son fenómenos transversales, el contexto específico corre el riesgo de, digamos, de evidenciar esos derroteros peligrosos en los que la crisis de representatividad puede ir embocando, ¿no? Creo que no podemos generalizar en el sentido que haya una reducción de la competitividad. Lo que pasa es que me da la impresión que lo que tenemos es una precarización de los propios partidos políticos. Es decir, y no creo que se trate solamente de casos específicos o de casos, lo que acaba de pasar en Brasil,
sé que Brasil puede decirse es un caso aparte. A ver, lo que estamos teniendo me da la impresión es en efecto gobiernos cada vez que tienden más a una concentración de poder y eso naturalmente se traduce en una especie de diluimiento de la oposición. Creo que ese diluimiento de la oposición, entre comillas, que puede estar articulado solamente en una política o en una lógica o en un elemento identificador simplista, pienso en el caso de Venezuela como el antichavismo en su vertiente ahora, ¿no? digamos, en el poder. Pero lo que estamos teniendo es también una precarización de la oposición, no solamente derivada, cierto, del diluimiento ideológico, sino de un ejercicio de poder cada vez más incontrolado. Es decir, creo que también esto tenemos que contextualizarlo en una lógica de repensamiento del Estado constitucional. Esto que algunos han identificado como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, en realidad no es otra cosa sino la precarización de mecanismos de control y consecuentemente de fortalecimiento de poder bajo apariencias democráticas. Digo, el caso argentino es un caso emblemático. Vuelvo de nuevo a lo que, en donde me muevo más cómodo, que es en la dimensión electoral. Bueno, Argentina avanza hacia una lógica de franjas, que en teoría implicaría una reducción del poder, digámoslo así, económico y su capacidad, digamos, de irrumpir de manera distorsionadora en la política. Cierto, pero en Argentina lo que se está traduciendo es un control de parte del gobierno de los aparatos mediáticos con fines estrictamente electorales. El problema no es solamente una precarización, insisto, de la oposición, sino un robustecimiento de mecanismos de ejercicio del poder cada vez menos controlados, cada vez más salvajes, para decirlo a la Ferrajoli, y que tienen un impacto evidentemente en el ámbito electoral. Creo pues que digamos, eso solamente para abonar en la discusión, en el sentido que también hay que tomar en cuenta, digamos, el contexto, sobre todo institucional, en el que los propios partidos políticos tienen que expresarse electoralmente. Coincido, sí hay una precarización ideológica, sí hay una falta de identidad, en fin, sí hay una vulgarización de la política en el ámbito de la mentalidad del individuo. Que se vayan todos, porque todos son la misma porquería, es parte, digamos, también de una precarización, digamos, en términos de cultura política, a la que han contribuido sin duda las fuerzas políticas, los partidos políticos, pero no solo. Es decir, y todo esto acaba también, no lo sé, a mí, luego estas generalizaciones son muy útiles, pero hablar de la erosión o digamos, del diluimiento de la competitividad electoral, creo que también, digamos, hay que andarnos con cuidado al utilizar este tipo de categorías. Puede ser cierto, lo que estamos teniendo es eso, creo, una precarización en términos generales, sí, de la política, pero que, en fin, no puede verse como un fenómeno meramente aislado, y en eso coincido, no es un problema solo de la oposición, sino también una oposición, digamos, que desde el propio poder, un poder poco democrático en muchas ocasiones, poco constitucional por la falta de controles, acaba impactando eso en una digamos, aniquilamiento, acotamiento, marginación de la misma oposición, ¿no? Gracias.